Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente. Bien, muchas gracias por la oportunidad para compartir algunas experiencias y conocimientos en relación con este tema. Es un tema muy práctico, herramientas para el diagnóstico de la realidad. Tengo la expectativa pues también de enriquecerme con los comentarios y con las experiencias de vida que tengan todos ustedes, los que están participando hoy en esta tarde. Me ha gustado, pude escuchar al padre Francisco y esta alusión a que somos una familia. Pues sí, somos una familia. Estamos movidos por un mismo interés de construir el reino de Dios desde ya, de construir una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente. Y compartimos, digamos que un ethos, ¿no? Una deontología en esta tarea de generar cambios partiendo de un conocimiento de la realidad. Entonces quisiera, como punto de partida para este tema, apuntar a esta realidad, que es que todos formamos parte de una familia y tenemos una misión y un corazón compartido, una comunión. La siguiente, suelo comenzar mis actividades académicas siempre pidiendo que se expresen unos minuticos acerca de las expectativas con respecto al tema y como nociones de lo que pudiéramos estar conversando en el día de hoy. Quisiera que espontáneamente, por favor, algunos compartieran estos dos temas, que serían de qué piensan que vamos a hablar hoy, si hay alguna expectativa específica y por qué sería importante o útil conocer estas herramientas para el diagnóstico de la realidad en el marco de esta formación de líderes católicos. Entonces, por favor, alguno que, quizás tres o cuatro personas que pudieran compartir eso, me dicen por favor el nombre y si ya Adelante, a qué Tito. se dedican. Adelante. Gracias. Buenas tardes, licenciada Janet. Gusto saludarle. Soy el padre Tito de los Santos. Los saludo desde México. Sin duda alguna, creo que toda esta gama de realidades que hemos venido recibiendo, reflexionando y analizando por parte de los diversos ponentes, pues nos dan materia prima, ¿verdad? Para poder entonces conocer, pues efectivamente, esas herramientas que en este momento usted nos va a ofrecer. Y yo entiendo por herramienta, o espero de estas herramientas, pues tener ahora sí que el método o los instrumentos que me ayuden o nos ayuden a poder estructurar, a poder poner paso 1, paso 2, paso 3 y poder llegar a la meta. Las herramientas precisamente de diagnósticos, espero que me den esos elementos para poder estructurar y organizar estos contenidos. Adelante, Adriana Cetarés. Muchas gracias, padre. Adelante, otra persona que pudiera compartir. Gracias, mil gracias. Dios los bendiga. Adriana Cetarés desde Colombia. Mire, yo creo que es la parte fundamental, los liderazgos sociales y los trabajos comunales y sociales que fracasan es porque no están basados en la realidad. Y hoy creo que usted nos va a dar unas armas fundamentales para que nosotros como creyentes, como fuerza de la iglesia, podamos irnos a encontrar la realidad de las comunidades, a encontrar cómo llegarles a su corazón, cómo ablandar ese corazón que por la pobreza y la maldad y las injusticias se ha endurecido. Entonces, me parece fundamental el tema que usted va a tratar. Mil gracias. Gracias. Adelante, Isidro Cruz. Es un gusto para mí desde Honduras. Soy sacerdote vicario pastoral de la diócesis de Trujillo. Al ver este tema, es conocer la realidad como clave prospectiva, lo que queremos lograr alcanzar como
propuesta de líderes católicos hacia lo que nos enfrentamos en América Latina. Es de este país conocer también a través de esta herramienta de lo que podemos ver, lo que tenemos, con qué contamos para lanzarnos hacia el futuro, lo que queremos lograr. Para mí es mucha expectativa este taller y espero disfrutarlo. Gusto saludarle a todos y todas. Gracias, padre. Adelante, Carolina Morales. Bueno, pues esencialmente es para poder conocer, yo creo que esto es muy útil, agradezco la oportunidad de participar, porque es partir de la realidad y así evitar hacer lo que nosotros creemos que ellos quieren o que ellos necesitan, y si partimos de un diagnóstico, pues el resultado será más sustancial, más provechoso, más bueno para todos, ¿no? Realmente dirigido al bien común. Es todo. Finalmente, Maynor González de Guatemala. ¿Qué tal? Pues creo que mi experiencia en este tema, como lo decía la ponente en este momento, es que soy trabajador social. Entonces, creo que es algo bastante, un tema bastante común para mí y es importante poder tenerlo en cuenta para proyectos, para análisis de una comunidad y que esto sea acorde a las necesidades que esta comunidad tiene, porque cada comunidad es diferente. Lo pongo en el contexto de Guatemala. Guatemala es un país multiétnico y multilingüe, entonces necesita de estos diagnósticos para que todos estos proyectos se realicen de forma adecuada. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Pues sí, avanzamos entonces. En realidad el taller ha sido titulado herramientas para el diagnóstico de la realidad. Entiendo por el programa que ustedes ya hablaron un poco de lo que es la planificación del trabajo comunitario y le seguirá otro de evaluación, creo, de programas, ¿no? Quiero comenzar haciendo esta aclaratoria porque si bien lo que vamos a conversar forma parte de la metodología, digamos que vamos a trabajar con algunos instrumentos, algunas oportunidades o recursos que tenemos para la colecta de unos datos que nos permitirán conocer mejor esta realidad, que además son muchas realidades, ¿no? De hecho, ustedes están viendo también dentro de su proceso de formación una realidad social, económica, política, cultural, ecológica, etcétera, ¿no? Entonces, una realidad compleja en las ciencias sociales, y bien lo debe saber el compañero que justamente participó en la última vez, el que me precedió, que normalmente se comparten metodologías, pero sin embargo, ¿no? hay distintos métodos. Y la verdad es que en una reunión de 45 minutos, hora y media, pues no pudiéramos abordarlos todos. De manera que me estoy concentrando justamente en lo que se ha pedido, que es la herramienta como tal de la recolección de datos. Y he tratado de hacerlo lo más sencillo posible y sobre todo experiencial, dejando la oportunidad para que posteriormente podamos intercambiar en los minutos que tenemos de diálogo acerca de las experiencias que tienen ustedes. Entonces, para comenzar, quisiera apuntar a que esas herramientas, que es lo que me han solicitado que comparta con ustedes, tiene un antes y un después. Bien decía el padre Cruz, si mal no recuerdo, fue el que mencionó la metodología, o sea, forma parte, también lo dijo el Padre de los Santos, de un método, ¿no? Entonces, no lo podemos ver aislados. Es algo que es precedido por algunos pasos, algunas acciones, que han antecedido, y después del uso de esas herramientas, también tenemos algunas acciones que desarrollar. Entonces, en primer término, antes de desarrollar la herramienta, está el tema de quién va a usar esa herramienta. En este caso, nosotros, de alguna manera, investigadores sociales, por darnos este nombre, o más bien por hermanos que queremos conocer cuál es la realidad de otros hermanos. Esto es importantísimo, porque recuerden que, como decía el poeta,
en este mundo de Dios nada es verdad o mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y ese cristal son nuestras experiencias, incluso experiencias de vida, esta doctrina social de la iglesia que compartimos, y de alguna manera un cristal con el que nosotros vemos esta realidad, ¿verdad? Nuestros conocimientos, nuestra instrucción, etc. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de esto y de que no estamos solos. Cuando vayamos a analizar la realidad lo vamos a hacer en comunidad. Entonces una autoconciencia, para también conciencia de la comunidad como un conjunto, como un cuerpo que ve las realidades, ve lo que está en el exterior de una forma muy particular. Luego, para aplicar las herramientas, nosotros tenemos que tener claro en qué es lo que queremos conocer y de quiénes. Es importante. No es lo mismo conocer la situación de Latinoamérica y el Caribe, estudios de alcance regional, hablando como región Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? A veces dentro de los países también hablamos de regiones, pero en un curso como este, que es de alcance continental, hablamos de la región latinoamericana y caribeña. Entonces no es lo mismo hacer ese tipo de análisis regional que el análisis que pueden hacer en una comunidad específica, en un barrio, en una favela, en una ciudad, ¿verdad? No es lo mismo. E incluso podemos hablar de comunidades no solamente desde el punto de vista geográfico, sino también como un conjunto de personas que comparten unos intereses, unas amenazas, una visión, unas expectativas, y entonces podemos decir la comunidad de los privados de libertad, por ejemplo. No es lo mismo conocer la realidad de ellos, y por lo tanto las herramientas hay que adaptarlas a decir, vamos a trabajar con la comunidad de los indigentes o las personas en situación de calle. Y también varía el uso de las herramientas de acuerdo al tema que nosotros queramos investigar, las distintas realidades, ¿no? Que ya decíamos. Luego, ¿cómo y cuándo se aplica esa herramienta? La aplicación de la herramienta debe regirse por un plan que los interesados van a establecer previamente. Disculpen aquí que tengo una situación con el computador. Okay. Luego, pues vendrá el proceso en sí de aplicación de las herramientas que nos van a permitir obtener unos datos, obtener una información. Lo vemos ahí en esa línea de tiempo. Y después que ya tengamos los datos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, esos datos hay que organizarlos, ¿no? Hay que procesarlos, hay que analizarlos, hay que elaborar un informe y luego hacer la lectura de los mismos. También ahí es importante con quién hacemos esa lectura, quiénes hacen esa lectura. Y me adelanto para decir que qué bueno que nosotros dentro de nuestra deontología particular, de nuestra ética para acercarnos a la realidad, podamos hacer esas lecturas con las personas cuya realidad queremos conocer. O sea, nosotros como líderes católicos no nos vamos a acercar a la realidad como lo podían hacer los científicos, digamos, tradicionales, de esa ciencia tradicional que va a conocer una realidad y asume a la otra persona como un objeto de estudio y no como otro sujeto, sino que ojalá que siempre nosotros tengamos el chance de releer esos datos que vayamos obteniendo con las personas que están afectadas por la realidad que estamos estudiando. Y luego de todo esto, ¿qué hacemos con esos datos? Hay que comunicarlos, ¿verdad? Porque para algo los estamos recogiendo, hay un uso, hay una aplicación. Entonces viene el proceso de socialización de esos datos, también se priorizan, ¿verdad? Porque la información que vamos a obtener nos va a hablar quizás de distintas problemáticas que no podemos abordar todas simultáneamente porque nosotros no somos la Santísima Trinidad, vivimos en el tiempo y en el espacio, quisiéramos arreglar todos los problemas, pero no podemos. Entonces hay que priorizar las situaciones problemáticas que hemos conseguido y de allí partir a la definición de estrategias. Entonces he querido en primera instancia presentar así como que ese panorama, esa línea de tiempo quizás, ubicando la temática de hoy en un punto que ahí se ve en la gráfica donde dice herramientas. O sea,
Ahí está dentro de un proceso para poder hablar someramente o más bien compartirles nuestras experiencias de lo que ha sido el uso de cada una de esas herramientas de análisis o de conocimiento de la realidad. Vamos a la siguiente. La siguiente lámina. En esta lámina, pues, un poco ilustra también lo que les decía. No estoy muy clara si han visto algún seminario, alguna de las charlas han podido, o talleres han podido hablar de lo que es el proyecto comunitario. Ahí está, digamos, un ejemplo de lo que sería como un ciclo del proyecto, donde partimos de una definición del marco institucional. Cuando yo les decía, bueno, ¿quiénes son los que van a investigar? Bueno, tenemos que ver, fíjense que me imagino que muchos de nosotros participamos en el proceso de escucha. No sé si los que lo hicieron vieron que al principio hay unas preguntas que pretende definir a la comunidad que está respondiendo, ¿no? Y preguntaban, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Qué tipo de apostolado, de pastoral están haciendo? ¿En cuál diócesis? Un poco eso, o sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los que estamos investigando? ¿Cuáles son los intereses? ¿Desde qué organización lo estamos haciendo? ¿Desde una organización de derechos humanos? ¿O es la parroquia? ¿O es la diócesis? O sea, es importante conocer quién hace la investigación, luego acercarnos a la realidad y hacer un diagnóstico, que es donde más se utilizan estas herramientas que vamos a ver hoy. Una vez que nosotros hacemos un diagnóstico de la realidad y priorizamos unos problemas y en comunidad decidimos cuál es el problema que vamos a abordar, vamos a un análisis de posibles alternativas de solución que también hay que ponderar, haciendo un análisis estratégico, ¿no? Por lo que decía, nosotros somos humanos, tenemos nuestras fortalezas, pero también nuestras limitaciones, y tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, o como decía el Evangelio, como dice el Evangelio, si vas a construir una torre, pues antes tú te pones a sacar cuentas a ver si puedes terminarla o no. Entonces, un poco este paso de análisis de alternativas va en esto, en idear algunas estrategias de acción, algunos marcos operativos, pero también ponderar cuáles de ellos realmente son factibles de realizar en la situación nuestra como comunidad que está impulsando un cambio. Le sigue ya con esto en la idea la formulación en sí de una propuesta, que es lo que la gente normalmente llama el proyecto como tal, es decir, cuáles van a ser nuestros objetivos, hay un plan de trabajo, hay unos responsables, hay unos programas, unos presupuestos, unos recursos que vamos a utilizar, y ya con eso que nosotros convertimos en un proyecto, vamos a buscar los apoyos, el financiamiento, viene el mercadeo del proyecto. Necesitamos tanto hacerlo viable, es decir, que podamos obtener el concurso de diversos actores, persuadir a la gente, animarla, motivarla a que se sume al logro de nuestros objetivos compartidos, cómo hacerlo factible, es decir, necesitamos el dinero, el recurso material, el recurso técnico, ¿no? Esto vamos a necesitar presentarlo y mercadearlo. Después viene la ejecución y la evaluación. Quiero decir que en esta evaluación, que es una evaluación permanente, que es el monitoreo, pero también una evaluación final, también hacemos uso de las herramientas que vamos a estar revisando hoy, que son muy sencillas, como verán. Vamos a la siguiente. Algunas de las preguntas que nosotros nos haremos con respecto a la realidad, ese diagnóstico, ese conocer la realidad y llegar a algunas conclusiones. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades que hay? ¿Cuáles son las características de esa realidad? Todo depende de cuál es el tema que nos esté moviendo. Luego, ¿cuáles de esas necesidades podemos atender prioritariamente? Si hemos identificado un problema, ¿cómo lo vamos a enunciar? Porque muchas veces caemos en el fallo de decir, el problema es que no hay agua. ¿Cuál es el problema? No hay agua. ¿Cuál es el problema? No hay dinero. ¿Cuál es el problema? No hay. Eso no es un problema. El problema en sí es que no haya. Tiene que haber otra forma de enunciar el problema. Quizás en la raíz. ¿Qué es lo que pasa si no hay agua? Bueno, que aumentan las enfermedades de transmisión hídrica. Ah, bueno, ese es el problema, ¿verdad?
O, por ejemplo, en el caso ahorita del COVID, no hay agua, ¿qué pasa? Bueno, aumenta la incidencia del COVID. Bueno, pero hay otras formas que pudiéramos evitarlo. Por ejemplo, si nosotros suministramos el gel antiséptico, el alcohol, si guardamos la distancia. O sea, hay siempre que tratar de trascender el enunciado del problema como que no hay algo, como que falta una solución. Luego, mirar cuáles son las causas de ese problema, conocer cómo ha sido su evolución, cuál es su tendencia, desde cuándo. Si va increciendo o es un problema que se ha estabilizado. Luego, qué consecuencias o efectos tiene ese problema, cómo se ha atendido hasta ahora y con qué contamos para atenderlo en adelante. Esas son algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos al iniciar este acercamiento a la realidad, en la mayoría de los casos. Luego viene, o sea, ¿cómo vamos a hacer ese conocimiento? Dios, en su misericordia y su providencia, nos ha dotado de las herramientas, y quiero hacer énfasis en la siguiente lámina, las herramientas más perfectas para poder acercarnos a la realidad, las tenemos ensambladas, vienen ensambladas. ¿Qué son nuestros sentidos? Hago alusión ahí a la gráfica del estetoscopio como un instrumento característico de nosotros los médicos cuando vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Normalmente vemos que se usa para explorar caja torácica, pulmones, pero en realidad se usa también para descartar soplos abdominales, por ejemplo. Tiene otros usos, a veces hasta para explorar los reflejos. Pero bueno, esa es una alusión a algo que hacemos en el día a día. Los médicos en el día a día tenemos que estar haciendo diagnósticos y todo ese método científico de generar una hipótesis, comprobarla con los exámenes clínicos, etcétera, y decidir qué vamos a hacer al final después de haber llegado a ese diagnóstico. Y usamos estas mejores herramientas que estas no hay. Ver, o sea, la observación, esa es la primera, la principal. Pero cuando decimos observación, y lo vamos a ver ahorita como esa primera conjunto de herramientas, la observación no solamente ver la realidad, es escuchar. El padre Francisco lo decía, escucha. La iglesia ahorita está en pleno proceso de sensibilizarnos a la necesidad de abrir los oídos, pero los ojos y los oídos del corazón también. ¿Qué significa? Estar en disposición de ver y de escuchar más allá de nuestras propias conceptos o visiones. Es muy difícil porque nosotros venimos ya preparados por nuestras experiencias, por lo que decía, ¿no? Nosotros vemos la realidad de acuerdo a un lente, unos paradigmas que tenemos ya establecidos, pero tenemos que trascender eso y sumarle incluso al conocimiento de la realidad nuestros otros sentidos. El olfato. Recuerdo que en una oportunidad estuve haciendo unos estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú de comunicación y salud, que es en mi área de interés. Y una profesora antropóloga nos dijo, bueno, ahora les voy a poner la tarea de que hagan un mapa de olores, un mapa de olores de la ciudad de Lima. Bueno, todo un reto. A mí me impactó mucho esa consigna, esa tarea que nos puso, pero también como que me permitió profundizar digamos, en la riqueza de observar, aplicar los sentidos para conocer una realidad. O sea, nos sensibiliza más si aplicamos todos los sentidos. Y ese aplicar todos los sentidos en nuestro caso forma parte de la expresión de amor, de ese amar al otro, de abrirnos completamente para ver la realidad de un modo nuevo, también la realidad de estas personas que son los más vulnerables, los que más sufren, los que están en las periferias existenciales a las cuales nos llama a asistir el Papa Francisco. Vamos a la siguiente lámina, hay unos 2 minuticos con esta lámina que sigue. ¿Qué vemos allí? Fíjense, esto fue ahora, esto es aquí en Venezuela en pandemia. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de decir, bueno, vamos a ver qué vemos, qué creemos imaginariamente, qué escuchamos. Si nosotros vemos nos toca esto, ¿qué escuchamos aquí? ¿Qué nos imaginamos que podemos estar escuchando? ¿Qué olfateamos?
al acercarnos a la realidad de este hermano? ¿Qué olores pudieran estar presentes allí? E incluso, ¿qué palpamos? Bueno, que estamos en pandemia y nos tienen limitada la posibilidad esa de la palpación, pero también si fuese el caso, ¿qué palpamos allí? Unos segundos para tratar de meternos en esa escena, como suele invitar San Ignacio de Loyola, y aplicar los sentidos a esta escena, que es una realidad de tantos hermanos en Latinoamérica, en nuestros tiempos, particularmente en Venezuela. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, un primer conjunto de herramientas para el diagnóstico de la realidad es justamente la observación. Y la observación puede ser desde una observación abierta, no estructurada, es la que solemos utilizar cuando vamos a comenzar a acompañar, no a intervenir, porque ya nosotros trascendemos la intervención, vamos a acompañar a una comunidad en su propio desarrollo o en la solución de sus problemas. Normalmente es la que hacemos, ¿no? En primera instancia, nosotros no llegamos atropellando, nosotros no llegamos como quien todo lo sabe y que va a ir a tender la mano a ayudar al que no sabe nada. Llegamos de igual a igual, y por eso esta herramienta de la observación abierta, no estructurada, es muy importante. Y recuerden que en esta observación estamos aplicando todos los sentidos. Es llegar a una comunidad con todo respeto, simplemente viendo quiénes están, cuáles son los líderes, los actores más importantes, cuál es la situación geográfica, ambiental, cuál es la infraestructura con la que cuentan, qué grupos hay, si hay tensiones o no entre los grupos. Vamos entonces a la situación económica, cultural, política, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus estilos de vida, cómo trabajan, cómo disfrutan, cómo se alimentan. Esos son quizás los 3 cómo más importantes, de donde surge otra cantidad de problemas de salud física o social o psicológica, ¿no? Cómo me alimento, cómo trabajo y cómo consumo, cómo me divierto, ¿no? Entonces, una observación abierta. Luego, también hay un tipo de observación que es semiestructurada, donde ya yo llevo como que unas pautas más claras de cuál información quiero obtener, y para ello puedo llevarme unos temas o unos ítems apuntados, o nos podemos llevar porque estamos trabajando en conjunto, y luego hay una observación ya estructurada donde es casi como que un checklist, ¿no? Es el instrumento que más se usa en la observación estructurada, donde, por ejemplo, si yo quiero observar cuál es el comportamiento de las personas en cumplimiento de las medidas de prevención de COVID en el transporte público, por poner un ejemplo, y disculpen que ponga muchos ejemplos del área de la salud, yo me llevo mi checklist y digo, bueno, a ver si guardan la distancia física. Lo que voy a observar es si guardan la distancia física, si usan bien puesto el tapaboca, si se están desinfectando las manos al subirse o bajarse del transporte colectivo, y me lo llevo ahí anotado y veo cuántas personas están cumpliendo eso o no, cómo lo hacen. O sea que desde esa observación abierta, que es más cualitativa, donde yo no voy a tomar tantos números, sino que simplemente voy a sentir con esta realidad y voy a notar mis impresiones, hasta la muy, muy estructurada, que incluso a lo mejor después lo convierto en algo cuantitativo, que yo voy a sumar, a ver un poco los números, las estadísticas de esos comportamientos, por poner este ejemplo. Vamos a la siguiente, para compartirles dos ejemplos recientemente. Bueno, aquí, la siguiente. Es importante no conformarnos con descubrir la realidad que vemos desde nuestra subjetividad. Ahí decía, también hay que conocer estadísticas, también hay que cuantificar el problema de una forma objetiva.
Y para eso también nosotros tenemos una herramienta. No podemos ver aquí, por ejemplo, la estadística, pero saber que existen técnicas en las que nosotros vamos a aplicar estos análisis matemáticos. Lo que sí es importante, confrontar diversas posturas por esto de las subjetividades, qué estoy viendo yo, y vamos a ver qué ve el otro, qué ve el otro, qué ve el otro, bien sea compartir esas distintas posturas de manera directa con la misma gente con la que estoy trabajando, o buscar ahora en Don Google, que todo nos los informa, qué han dicho otros al respecto, y qué han dicho los académicos también. Entonces, en ese sentido, sobre todo para nuestro ámbito, que es el trabajo a nivel continental latinoamericano, una manera de observar y de confrontar opiniones es la revisión documental. O sea, la revisión documental la podemos clasificar dentro de esta gran herramienta que es la observación. Y aprovecho para recordarles, si ya lo conocen, y si no, para presentarles estos dos documentos importantísimos para que nosotros los revisemos como parte de nuestra formación como líderes políticos en Latinoamérica. La cuestión social bajo el escenario COVID-19 en América Latina, que es como una relectura de la enseñanza o doctrina social de la Iglesia en esta época de pandemia. Y por supuesto el documento, la síntesis narrativa de la escucha de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que ya están disponibles. Son dos documentos que nos permiten mirar un poco la realidad desde el ámbito de alcance continental. No sé si será mi computador, mi teléfono, pero estoy viendo la lámina anterior. Yo no sé si ustedes ven la lámina donde están las portadas de estos dos documentos. Ajá. Entonces ahí está, ¿no? Son dos documentos que recomiendo, ejemplos de fuentes confiables para mirar cuál es el análisis de la realidad. Digo confiables porque se supone que a nosotros como cristianos católicos no nos mueve otro interés de tipo político o económico particular, no nos mueve otro interés que no sea el bien común. Y dentro de todos los principios de la doctrina social, la reciprocidad, la subsidiariedad y lo que nos hablaba hoy el padre Francisco, ¿verdad? Entonces son ejemplos de documentos a los que podemos acceder para ver cómo está la realidad en nuestro continente. Vamos a la siguiente. Seguimos con esa gran herramienta que es la observación. Hoy vamos a hablar de 4 herramientas. La siguiente. Le quiero compartir ahí un ejemplo de una observación libre, y está calientico, salido del horno. Esa observación libre, simple, asistémica, cualitativa, de campo, en la que nosotros vamos a utilizar un registro, vamos a registrar lo que vemos, lo que olfateamos, lo que escuchamos en un diario de campo. Este es un ejemplo que nos hizo llegar el padre Carlos, ahora se me va el apellido de él, que es el encargado de Cáritas de Mérida. Recientemente las intensas lluvias produjeron vaguadas, bueno, y muchos damnificados, 20 personas fallecidas, desaparecidos, y el padre comenzó a llevar su diario desde el momento el anterior, por favor, desde el momento en que comenzaron los sucesos, ¿no? Dice, en horas de la noche del lunes 23 de agosto se registraron fuertes precipitaciones, él lo contextualiza en el estado de Mérida, etcétera, etcétera. Voy a donde dice lunes 23 de agosto, 9:30 p.m. Reportan fuertes lluvias en Valle de Moquetía. Mismo lunes, 3:44 p.m. Reporta Imparque. Fíjense que él acude a fuentes también, digamos, oficiales, ¿no? Imparque, el Instituto de Parques Nacionales de Venezuela, y Corpo Mérida, que es la Corporación de Desarrollo. Ellos informaron que estaban sin servicio eléctrico, que se había inundado la subestación de Tobar, por lo tanto quedaron sin electricidad. Luego a las 10:23 p.m. vía un periodista con prestigio de acá, dice que se desbordó una quebrada. Él va haciendo una relatoría de la información que le va llegando. Luego, a las 10:42 p.m. se sabe de la desaparición de la familia del párroco de la iglesia de San Francisco de Asís en Tobar.
e incluso coloca textualmente el mensaje que recibe. Estamos a la espera de información que nos puedan suministrar por la desaparición de estas personas, ¿no? La cuñada y el niño que iba con ellos. A las 11:24, vean toda esa cronología, a las 11:24 cambia la fuente, dice: los habitantes del sector Puerto Rico informan del desbordamiento de la quebrada Mejía. Entonces, esa es una observación en la que nosotros, la observación desde un punto de vista amplio, en la que estamos incorporando lo que escuchamos, estamos incorporando lo que están diciendo otros, fuentes oficiales, institutos, pero también la gente. Y nosotros como iglesia tenemos la gran ventaja de que estamos allí en el sitio. De hecho, los primeros que dieron la voz de alarma en esta tragedia fueron la gente de las Cáritas. Ellas estaban preparadas para la gestión de riesgo. Fíjense, entonces este es un ejemplo de una observación simple con un diario de campo. Él lleva su diario ahí. Y esto tiene una utilidad. Eso pasa como a otro nivel. Vamos a la siguiente lámina. Cuando eso nos llega al nivel nacional de Cáritas, en la siguiente lámina, ya la cosa se torna un poco más estructurada. Nosotros complementamos lo que el padre nos trae con otras fuentes y ya presentamos la información más estructurada, ¿no? En esto que ahora se le dice abreviado SITREP, el SITREP de situación, que es el reporte de situación, la traducción en español, Situation Report, y que lo usan mucho los organismos de las Naciones Unidas. Bueno, todo eso que el padre nos trae se convierte en una información más estructurada. Yo les estoy presentando solamente aquí la portada, que es el resumen, ya con las cifras que interesan, pero ya dentro de este informe, además del registro fotográfico, que es importante como parte de la observación, ya dice dónde están los daños, la localización geográfica. Extraje solamente el mapa. Es importante hacer ese mapeo, forma parte de esa observación, ver cuáles son las zonas afectadas, y estructurar mejor. ¿Para qué? Bueno, justamente para conocer la realidad, hacer el diagnóstico de lo que estaba pasando en esta tragedia y poder movilizar los recursos, ¿verdad? En la siguiente lámina ya vemos una forma en la que esta información que generó el padre se procesó, se presentó y de una vez fue una acción inmediata. Nos inventamos este camión de la solidaridad. Se abrieron puntos de recaudación en 6 parroquias de acá de Caracas y se llevaron hasta la ciudad de Mérida. Y esto lo socializamos, la situación y todo a través de las redes sociales. Entonces fíjense como que partiendo de esa observación que hicieron los de la parroquia, las parroquias afectadas, lo ve cómo lo reporta cronológicamente el padre, llega acá, esa misma información la transformamos, la estructuramos y se convierte en una acción, porque para eso nosotros queremos conocer la realidad, para poder responder atendiendo las necesidades de nuestros hermanos y para hacer un mundo más justo. Bueno, entonces como solamente en este caso presento lo que ha sido el proceso completo desde la recolección de datos para el diagnóstico hasta lo último, que fue una acción muy puntual, muy inmediata, frente a una tragedia. Ahora, hay otro tipo de observación. Lo que hacemos, por ejemplo, en las consultas, siguiente lámina, también hacemos en Cáritas, es una observación también. Cada vez que nosotros vemos un paciente o atendemos a alguien en una jornada, en este caso son consultas médicas, pero hay también mensaje nutricional, hay entrega de kits de higiene. Bueno, nosotros siempre apuntamos ahí, hay entrega de medicinas, apuntamos algunas variables que son importantes siempre, que es el enfoque de género, me refiero a edad, femenino, masculino y edad. En estos momentos es muy importante, se le da mucha importancia a saber no solamente si es niña, niño, hombre o mujer, sino en qué rango está. O sea, cuántas niñas, cuántos niños, cuántos adolescentes, hembras y varones y así, ¿no? Ese enfoque da sexo. Ahí nosotros decimos que una observación estructurada porque ya es basada en un formulario que nosotros tenemos. Ya eso es una observación que hay una cosa precisa. Yo tengo que anotar edad, sexo y cuál fue el diagnóstico. Y en la parte de arriba que me dice dónde está ubicado esa persona, en qué diócesis, en qué estado, en qué municipio. Esos datos nosotros los transferimos a otro formulario, más bien una base de datos, una hoja de cálculo, que es un Excel, donde está lo mismo de qué diócesis
de qué fecha, cada uno de estos se va transfiriendo para acá, porque aquí no podemos contar todavía con electricidad y computadoras para todo el mundo. El sexo, la edad, el rango de edad y luego el diagnóstico. Y esa observación estructurada se transforma en ¿qué? En informe. O sea, siempre que nosotros apliquemos una herramienta para conocer la realidad, al final nosotros tenemos que convertir eso en una información útil. Vamos al siguiente. Entonces, en esta observación, lo convertimos en unos informes que se llaman boletines epidemiológicos que están socializados en la web, porque si nosotros hacemos un diagnóstico de la realidad y no lo socializamos, estamos dejando el camino a media, no terminamos el camino. Pues. Eso hay que presentarlo en una reunión, en una asamblea de las comunidades, aquí, por ejemplo, en estas actividades que hacen, las asambleas que hacemos acá, siempre hay que presentarlo. Y aquí ustedes ven cómo eso que estaba lleno, que comenzó debajo de una mata en una consulta de un voluntario en un barrio, llegó a presentarse así para ver un poco cuál es la situación del país, ¿verdad? Y hay datos que siempre son importantes, edad, sexo, ahí está, por ejemplo, nosotros atendemos siempre ese porcentaje, el 60% de las personas que se atienden son mujeres. Ahí hay un gráfico por ponerles un ejemplo de cómo se van presentando esos datos. Estos son datos cuantitativos ya, esto fue una observación ya estructurada, donde contamos, ¿verdad? Y podemos decir que el sitio donde había más problemas de agua y problemas de enfermedades diarreicas era en Machique, zona indígena. Le sigue Bolívar por el desastre ecológico que están haciendo, el arco minero del Orinoco, que ya no hay prácticamente agua pura potable para consumo en esa zona. Y luego también ahora está como de moda presentar los datos ya procesados de manera infográfica, ¿no? Esto lo hacíamos también con barras, con gráficos de sectores o tortas, pero ahorita se está usando mucho la infografía para decir, bueno, ¿qué vimos? ¿No? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Etcétera. Eso es por ponerles un ejemplo. Esto no es útil porque si el 71% de la población viene consultando por esas primeras 10 causas, ya sabemos que al solicitar los medicamentos a la OPS o en las campañas que hacemos o los voluntarios médicos, ya sabemos a dónde vamos a dirigir los recursos y a qué diócesis. Esta es la utilidad, pues esto es información para la toma de decisiones. Seguimos al siguiente. Siguiente. Entonces, esa es una gran mirada a lo que sería una observación de más libre, como la que hizo el padre, sin mucho, que fue una simple cronología, pasando por una estructurada un poco cuando registramos las consultas, y luego cómo eso se transformó ya en algo muy estructurado con datos estadísticos para saber cuál es la situación nacional y regional. Por cierto, que esto nosotros se lo devolvemos a las diócesis y hacemos una lectura compartida de los datos. Esos datos de salud los cotejamos con las encuestas de hogares que vamos a ver más adelante. Otro gran grupo de herramientas es la entrevista. La entrevista, al igual que la observación, puede ser abierta, o sea, una entrevista libre. Yo simplemente me siento a conversar con la persona y lo escucho y le voy haciendo las preguntas de interés, pero yo no llevo preestablecidas unas preguntas, van saliendo en la conversación. También puede ser semiestructurada o por pautas, que yo digo, bueno, si a mí me interesa hablar con esta persona de estos temas, por ejemplo, un migrante, yo quiero saber cuál fue la razón que migró, quiero saber qué familia dejó allá, quiero saber cómo le ha ido en su incorporación a las comunidades de acogida, quiero saber si ha sido víctima de la xenofobia y cómo lo ha manejado. Nuevamente son temas gruesos y preguntas abiertas, que no se responden con un sí o un no. Y luego, hay entrevistas que son más estructuradas, que ya ahí sí son prácticamente de preguntas y respuestas, ¿verdad? Donde yo no voy a dejar mucho espacio para un diálogo como tal. Todavía hay un diálogo, pero es más precisa los temas de conversación. Las entrevistas pueden ser individuales, ahora hablan también de entrevistas grupales, o sea, mejor dicho, lo que son los grupos focales que se usan muchísimo como para el diagnóstico de la realidad. Algunos le llaman entrevista grupal. En este caso, yo
yo convoco una serie de personas que sean representativas de la población que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si quiero saber cómo está el embarazo en adolescentes o en niñas y adolescentes, yo digo, bueno, quiero conversar con esas niñas, tomando en cuenta que para aplicación de algunas herramientas tengo que ver lo de la permisología, ¿verdad? Y luego yo me hago una guía de temas que voy a hablar con estas niñas. Normalmente hay un evento, una actividad que es disparadora de la discusión, y sobre todo me interesa saber qué hablan entre ellas. O sea, en los casos de los grupos focales uno no interviene tanto, sino que deja que ellos hablen y uno va escuchando. Eso hay que grabarlo, toda la discusión se transcribe y después se hace un análisis de los temas que fueron saliendo en esa transcripción que después vamos a leer detalladamente. Las entrevistas también pueden ser directas y en tiempos de pandemia sobre todo mediadas, o sea, telefónicamente, por ejemplo, ¿no? O por chats, etcétera. Se están utilizando el WhatsApp para muchas de estas cosas, por cierto. Vamos a la siguiente. Aquí les comparto un ejemplo brevemente de una entrevista. Ya esta, si fue por pautas, aquí interesaba saber la percepción de riesgo, el impacto y la prevención de COVID en personas en situación de calle. Entonces la persona que hace la entrevista no es una entrevista abierta, cuéntame toda tu vida, no como esas historias de vida que no hay tema preestablecido, sino aquí ya había una intención. ¿Cómo perciben el riesgo? ¿Qué impactos tuvieron en su vida? Y cómo hacen la prevención. Y fíjense que en estas entrevistas es como muy cercana. En la entrevista yo puedo hacer esta imagen gráfica, siempre les pedimos permiso que vamos a hacer eso, anotamos textualmente lo que dijeron, luego eso lo podemos contextualizar. Bueno, esta es una herramienta de análisis y de conocimiento de la realidad, la entrevista. Es muy importante para nosotros como cristianos católicos hacer buen uso de la entrevista. Eso tiene toda una metodología, toda una ciencia y un arte que no podemos profundizar en este momento, pero que les invito a ahondar por su cuenta. Vamos a otro tercer gran grupo de herramientas, llamamos observación, entrevistas, vamos con las encuestas. Cuando yo necesito ya saber sobre temas específicos y sobre poblaciones más grandes o tener una certeza mayor porque tengo que saber qué es lo que está pasando en una población, como les digo, un poco más grande, ahí entonces me voy por una encuesta. No puedo ir entrevistando, digamos, un diálogo extenso, interminable, sin tiempo con todo el mundo. Yo tengo que hacer esto rápido, por lo tanto yo me hago mi cuestionario. Los cuestionarios se pueden usar escalas. Por ejemplo, ese que ustedes ven ahí en la encuesta de hogares, que ya se modificó, pero es la que teníamos vigente, donde a los hogares que llegamos, los más vulnerables, además de ver cuál es la ubicación, que es lo que tienen arriba, la fecha de aplicación de la encuesta, el sexo del cabeza de familia y la etnia, y lo que le sigue es una escala preestablecida, que es la escala de seguridad alimentaria y de adaptación familiar. Eso no es un invento nuestro, eso existe y es un dato para ustedes. O sea, muchas encuestas nosotros nos tenemos que estar inventando preguntas, porque cuando nosotros inventamos después tenemos que ir a validar, ¿no? A ver si la gente en realidad está entendiendo lo que estamos preguntando y si está arrojando el resultado que se espera, en un rango esperado. Entonces muchas veces lo que hacemos es ir a otras escalas que ya otros han validado y las podemos incorporar. Y entonces esto se aplica a un número de familias. Nosotros estábamos haciendo mínimo 50 por parroquia activa y luego se suma todo eso para tener una idea de qué es lo que está pasando en el país. Entonces las encuestas ya sí nos llevan al uso de la estadística. Ahí sí vamos a nuestros programas a sacar promedios, media, mediana, módulos, porcentajes, las tasas, las incidencias. Pues es una herramienta de recolección de datos útil para este tipo de técnicas y métodos. Puede ser una encuesta por muestra, como la que yo le decía, estableciendo qué número de personas se va a encuestar, o el censo. En el censo es el 100% de una comunidad los que se encuestan, ¿no? Esa es la diferencia entre la encuesta y el censo. El censo siempre es el 100%, puede ser en físico, como hacíamos antes de la pandemia, o virtual, que cada vez es más frecuente. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y pueden ser encuestas aplicadas por un encuestador o autoadministradas. O sea,
No hay ningún encuestador de por medio. Hago la referencia porque a diferencia de la entrevista, la encuesta es menos bidireccional. Eso es pregunta-respuesta. Y a veces ni siquiera hay un diálogo. Vamos a la siguiente para compartirles un ejemplo que hemos estado usando nosotros últimamente. Encuestas utilizando la aplicación SurveyMonkey, pero hay muchas opciones, ¿no? En este caso nosotros hicimos un estudio de intención de vacunación y miedo a la vacuna de COVID aquí en el país. Llevábamos 20.000 respuestas. Esas 20.000 respuestas se obtuvieron prácticamente en una semana. Eso es para decirle, bueno, por supuesto que tiene limitantes, que las personas más vulnerables, las más vulnerables, seguramente no tienen acceso a internet o este tipo de cosas. Y sin embargo, ahí se ven los porcentajes. Hay una situación, sí, ahí se ve cómo las personas que viven en las urbanizaciones, que de la segunda barra es la mayor parte de las personas que respondieron, 60%, y es mínimo, menos del 10% era de zona rural y 30 y algo % de zonas populares, ¿no? Tiene sus desventajas, por supuesto, este tipo de recursos, de herramientas, de diagnóstico, y tiene sus ventajas también. O sea, puedes tener un alcance rápido, los que tienen acceso a internet, puedes lograr rápidamente y sin exponerte a la COVID, captar información, y luego la misma aplicación te hace las cuentas y te presenta los gráficos. Ese gráfico de barra lo arroja la aplicación directamente. Bueno, entonces yo diría que esos son como 3 grandes grupos de herramientas de diagnóstico: la observación, las entrevistas, las encuestas. Y luego tenemos otras herramientas más en las que se usan sobre todo dinámicas grupales, que es más para organizar esos datos. Por ejemplo, el mapeo. Yo puedo hacer una información, hacer un mapa, pero bueno, lo puedo hacer solo, pero realmente si yo quiero hacer un mapa de la comunidad, que ese tema de tener un plano y saber qué queda dónde está la escuela, dónde está la venta de fruta, dónde está la iglesia, dónde está el bar, ese tipo de mapeo, dónde está la fuente de agua, qué familias viven aquí y allá, ese mapa dibujado es importante, es una forma de diagnóstico de la realidad, pero es preferible hacerlo así, en dinámica grupal. Talleres de construcción de información, de análisis de causas, por ejemplo, y de establecimiento de estrategias de acción. Yo de producción comunicacional lo puse para recordar, compartirles que en una ocasión utilizamos como herramienta de diagnóstico de la realidad. Fue complicado porque nosotros le enseñamos a los chicos de La Guajira, comunidades indígenas aquí en Venezuela, a hacer producción de video. Pero fue muy bonito porque además ellos quedaron con esa herramienta, pero a falta de datos, porque uno de los problemas que tenemos en Venezuela lamentablemente es que aquí no está garantizado el derecho a la información. O sea, hay información pública como es del tema de salud o cualquier problema social, no está centralizado y vedado, eso no se sabe. Por ejemplo, aquí no se produce un boletín epidemiológico semanal desde el año 2016, o sea, no hay información en salud. Se lo produjo la ministra en el año 2016 y al día siguiente estaba destituida. Ya había 4 años antes que no se producía. Entonces, en este caso nosotros queríamos saber sobre la desnutrición en niños indígenas, no teníamos datos, no nos los dieron, y dijimos, bueno, vamos a ver qué dicen los jóvenes de su propio problema. Y vamos a ver qué nos dicen, cómo lo ven ellos y cómo lo expresan desde el punto de vista audiovisual. O sea, fue todo un reto, pero fue algo muy bonito que les quería compartir de cómo terminamos haciendo el diagnóstico de la realidad a través del lente, literalmente, o sea, de la visión de los jóvenes de la comunidad que produjeron unos documentales. No tengo el link ahora, pero si hay algún interesado se lo puedo compartir luego. Se llama María el documental, micro documental, y habla cuál es la situación de seguridad alimentaria de una mujer guayú. Bueno, dentro de este grupo de herramientas que son más bien de organización de datos, tenemos, por ejemplo, en la siguiente,
lo que llaman la espina de pescado, que es cuando yo quiero analizar un problema, hago como un eje vertebrador de unas causas que me van a producir una consecuencia, o sea, que me va a producir una problemática. Este es un análisis de causas. Por ejemplo, esto es un problema real. Esto fue un seminario que hubo en Quito del programa Centralidad de la Niñez del CELAM, con un consorcio de organizaciones, y en ese momento se hizo un seminario para analizar la crisis global de los cuidados y distribución, dice, inequitativa de la ternura. La gente que impulsa el programa de crianza con ternura, Ana Greller y todo el equipo, el pastor Harold Segura, Nelson Newman de Pastoral de la Crianza, bueno, hicimos este trabajo. En ese momento era importante para nosotros saber qué causas atribuían ellos, esa distribución desigual de la ternura al componente individual, al comunitario, nacional y global, pero no necesariamente es así, ¿no? Estas categorías individual, nacional, global, comunitaria no es que se usan permanentemente, hay otras categorías. Cuando yo quiero hacer un análisis de causas de problemas en una organización, puedo poner aquí los elementos de la organización, si es de recursos humanos, si es de financiamiento, si es de tecnología, o sea, estas variables, como su nombre lo indica, varían de acuerdo al problema y lo que nosotros estemos analizando. Y luego, debajo del problema que ustedes ven en círculo a la derecha, se colocan cuáles son las evidencias, o sea, ¿por qué digo yo que existe problema? Ah, bueno, porque hay niños con maltrato físico, bueno, porque los niños no crecen, porque es una de las manifestaciones de la ternura, o sea, se quedan talla baja, de la falta de ternura, quiero decir, de cuidados con ternura, porque son niños que son violentados, o como llaman los norteamericanos, neglected, hay negligencia en el tratamiento de los niños. Entonces, bueno, este es un ejemplo. El siguiente, otro ejemplo que se usa muchísimo porque casi todos los proyectos utilizan la metodología de marco lógico, es una metodología que tenemos que aprender. Para mi criterio es un poco compleja para trabajarlo con la comunidad, pero bueno, las agencias de las Naciones Unidas y otras internacionales de financistas esto es lo que usan. Y para hacerlo un poquito más entendible, lo dibujan como un árbol. Es la lámina siguiente. Es otra herramienta, es una herramienta de estructuración de datos. O sea, nosotros tenemos que haber pasado ya por la observación, o sea, por una revisión documental quizás, hemos observado qué es lo que está pasando, hemos tomado nota de lo que está pasando a través de listas de cotejo, hemos hecho entrevistas, hemos hecho encuestas para poder estructurar esto. También lo podemos hacer con una lluvia de ideas, ¿no? Como una dinámica grupal. La anterior, por favor. Pero normalmente nosotros para responder esto con propiedad tenemos que haber pasado por otras formas de recolección de datos. En el árbol del problema, toda esta gráfica que ustedes ven acá, la idea es que sea como un árbol donde ustedes ven el amarillo, el problema en sí, que es el incremento de recién nacidos hijos de madres adolescentes. Eso fue un problema que vieron en la ciudad de Coro. Están aumentando los niños nacidos hijos de madres adolescentes. Bueno, ese es el problema. Eso sería el tronco del árbol. Entonces vamos a ver cuáles son las raíces del problema. Las raíces, que son las causas, se van poniendo hacia abajo, preguntando sucesivamente por qué. Incrementaron los recién nacidos hijos de madres adolescentes. ¿Por qué? Porque hay actividad sexual precoz. ¿Y por qué? Porque hay poca información sobre la sana sexualidad. ¿Y por qué? Bueno, porque es tabú. Entonces, en eso que también algunos le llaman la técnica de los 5 por qué, vamos sacando cuáles serían las causas del problema. Y hacia arriba están las consecuencias, los efectos, los impactos del problema. Ahí, lamentablemente, hay una sola línea, no necesariamente una sola línea, sino que así como hay varios niveles de causas, hay varios niveles de consecuencias. Entonces, ¿qué pasa si se siguen incrementando los recién nacidos de hijos de madre adolescente? ¿Qué pasa si? Bueno, esta herramienta del árbol del problema es muy, muy útil porque luego solamente poniendo el negativo de esto tenemos como el árbol de las soluciones, ¿no? Esa sería, yo no quiero bajar. Si aquí se incrementa, pues que decrezca el número de recién nacidos de madres adolescentes, ¿cómo? Tratando de que la actividad sexual no sea precoz, ¿cómo? Dando más información. O sea, es de verdad muy útil esta técnica del árbol del problema.
Siguiendo, tenemos una matriz de jerarquización de problemas. La lámina siguiente no la voy a detallar, solamente decirles que vamos a sacar muchos problemas. Por ejemplo, de este que acabamos de ver, cada una de las causas a su vez es un problema. No lo podemos tratar todo, entonces hay que jerarquizarlos. Y hay algunas herramientas que nos permiten asignar puntajes de acuerdo a criterios de gravedad, de tendencia del problema, etcétera, para poder seleccionar un problema prioritario, que es el que vamos a intervenir. En la siguiente, otra herramienta es el análisis estratégico FODA o DOFA, que aunque muchos lo incluyen como una herramienta de diagnóstico, realmente es más una herramienta para establecer estrategias y cursos de acción. O sea, después que yo con la observación, las entrevistas, las encuestas, tengo idea de cuáles son mis fortalezas y debilidades para resolver un problema, las oportunidades y las amenazas externas para resolver ese problema, entonces yo voy fijando algunas estrategias o cursos de acción. La siguiente, bueno, una idea de inspiración. Esto lo haremos distinto a los demás si somos conscientes del amor de Dios que nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad. En la siguiente vuelvo a presentar el mapita. Bueno, ya no voy a hacer más énfasis en esto, es volver a decir que este uso de herramientas está contextualizado en una metodología que imagínense, ni siquiera las herramientas las podemos ver todas acá. Entonces, no podemos ahondar en metodologías como tal. En la siguiente, pero sí recordarles que el uso de estas herramientas va a estar determinado por lo que queramos conocer y de quiénes. O sea, tener la claridad sobre los temas a conocer y en quiénes va a ser la guía para seleccionar la mejor herramienta de las que hablamos hoy. O sea, ¿qué es lo mejor para conocer una realidad X? Va a ser la observación, va a ser la encuesta, va a ser una encuesta tipo censo, va a ser... Todo va a depender de lo que queramos hacer. Esa es la guía. Y luego, importante decir cómo vamos a usar la herramienta, que es un plan de acción. O sea, cuál es el objetivo para usar esa herramienta, cuáles son las actividades que vamos a cumplir, a quién va a hacer la encuesta, quién va a hacer el mapa, qué día lo vamos a hacer. Todo eso es importante, establecer un plan de acción para el análisis de la realidad. O sea, no solamente es un plan de acción para la solución que vamos a implementar, sino que hay que hacer un plan de acción para aplicar estas herramientas y conocer la realidad. Y aquí pues ya esta es la última, prácticamente cerrando con que volvemos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros los interesados? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Con qué contamos? O sea, el fortalecimiento de nosotros como equipo, como común unidad, es importante y es lo que va a marcar la diferencia en nuestro trabajo de análisis de la realidad. En la conversación, el sentirnos un solo cuerpo. Porque como dice el Papa Francisco, las palabras con que interpretamos nuestra vida y nuestra realidad nos llegan a través de otros. Y eso está guardado en la memoria viva de los otros. Y en el contacto con los otros, en ese encuentro, es que vamos hacia un conocimiento de la realidad. Y bueno, muchas gracias. Quedo ahora atenta a sus preguntas y comentarios.